García San Juan, que es profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Huelva y está especializado en la historia de Al-Ándalus y ha trabajado mucho sobre el tema de la conquista islámica de la península y particularmente sobre el relato historiográfico que se ha ofrecido de la misma, mostrando a veces la distorsión que se ha hecho de los acontecimientos con frecuencia por motivos ideológicos bajo el paradigma de la Reconquista y que sorprendentemente tiene una cierta vigencia en nuestros días. Por eso creo que es la persona más adecuada para hablar del mito de Santiago Matamoros y de su transformación y su supervivencia a lo largo de los siglos. Es un mito que tiene una gran capacidad de adaptación a nuevas realidades y en este curso hemos hablado muchos años de cómo la propia peregrinación a Santiago se ha mantenido a lo largo de los siglos bajo distintas motivaciones y es quizá un elemento interesante ver también en qué medida el Matamoros ha subsistido y cuánto conserva de su forma original. Así que, bueno, yo te doy las gracias, Alejandro, por haber aceptado contribuir a este curso. Gracias. Buenas tardes. Pues bien, en primer lugar, agradecer a Inés la invitación para venir a este curso. La verdad que es un placer poder volver a Galicia y, bueno, para hablar en este curso sobre el Camino de Santiago y el Islam. Aunque tengo que decir de antemano que no soy, desde luego, un experto en la figura de Santiago, ni en el fenómeno, en el culto jacobeo, ni en el fenómeno de Santiago, sino que más bien mi dedicación es al tema islámico. De hecho, le comentaba a los compañeros ahora, en tono de broma, que bueno, traer a un moro de Huelva para hablar de Santiago Matamoros a Galicia no deja de ser algo peliagudo, ¿no? Pero bueno, vamos a afrontar el reto y veremos cómo salimos. Bueno, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la actualidad existen en España casi 8.000 personas que llevan el apellido Matamoros. Este es un nombre que además también figura en el diccionario de la RAE como un adjetivo que califica a quien se jacta de ser valiente. Hay también varias ciudades y poblaciones de varios estados mexicanos que tienen asimismo este nombre, cuya amplia proyección lingüística, onomástica y toponímica, junto a su vastísima representación artística, sobre todo entre los siglos XVI y XVIII, reflejan de una forma muy fiel la naturaleza extremadamente compleja del fenómeno que representa, así como sus muy hondas raíces históricas. Precisamente, creo que por su condición de elemento fundamental en la historia del catolicismo peninsular, el culto jacobeo guarda una relación muy estrecha con el Islam, al tratarse de dos tradiciones religiosas que han coexistido a lo largo de varios siglos y que dieron forma a sociedades que se disputaron el control del territorio durante amplios periodos de tiempo. Al mismo tiempo que se afirmaba el culto jacobeo, se definía la fuerte dimensión anti-islámica de su advocación, un proceso que culmina con su plena militarización a partir del siglo XII y que ya en la época moderna, a partir del siglo XVI, dará paso a la figura clásica del Matamoros, como quinta esencia de la hostilidad frente a los musulmanes. Si bien la rivalidad con el Islam deja de tener una relevancia política e ideológica central tras la derrota de los otomanos en Lepanto y también después de la expulsión de los moriscos en 1609, sin embargo la figura del Matamoros ha sobrevivido en épocas posteriores, transformándose y adaptándose a las nuevas circunstancias, aunque ya a partir del siglo XVIII comienza a ser ampliamente cuestionado. De esta forma, ya en la época contemporánea, la utilización política e ideológica del culto jacobeo irá quedando circunscrita a los sectores católicos más conservadores, experimentando un nuevo auge con el triunfo de las fuerzas más reaccionarias en la guerra civil, dentro del marco de la ideología nacional católica que impulsó el franquismo. Bueno, a todo esto me voy a ir refiriendo a lo largo de la charla, que tiene un sentido muy divulgativo y en el que voy a tratar de hacer un recorrido lo más amplio posible. Bueno, hay tres grupos de tradiciones respecto a Santiago, fundamentalmente: la predicación en la península, el traslado de sus restos de Jerusalén a Galicia y el descubrimiento de su sepultura.
Ninguna de ellas pertenece al campo de lo estrictamente histórico, sino de lo mítico, aunque los mitos son obviamente también parte sustancial de la historia. En palabras de Nicasio Salvador, cito literalmente, si su pretendida estancia como predicador de la fe en Galicia no se asienta en prueba escriturística alguna, tampoco queda testimonio fehaciente de que sus discípulos trasladaran su cuerpo a Hispania. De esta forma, afirma este especialista, la identificación de Santiago con el cuerpo encontrado en Iria Flavia carece, dice, del más mínimo fundamento histórico. Bien, en esta misma línea, un historiador poco sospechoso de albergar sentimientos anticatólicos como Luis Suárez Fernández afirmaba que nada o casi nada de cuanto constituye hoy la nutrida leyenda de Santiago puede ser confirmado mediante testimonios históricos fidedignos. De este modo, de acuerdo con Márquez Villanueva, como ven ustedes en la diapositiva, la historia del hecho jacobeo se avala en la autosuficiencia de una naturaleza mítica. El segundo elemento que define el origen de las tradiciones relativas a la relación del apóstol con la península, junto a su carácter mítico, radica en su carácter foráneo, ya que la predicación de Santiago en España no arraiga en tradiciones locales. Efectivamente, autores de la época visigoda, como el obispo de Toledo, Julián, conocían la tradición de su predicación, pero, sin embargo, no la admitían. De tal modo que la primera mención, como es bien sabido, de este fenómeno aparece en un texto conocido como el Breviario de los Apóstoles, un texto latino que contiene una colección de pequeñas biografías y datos sobre los apóstoles, escrito en el sur de Francia o el norte de Italia hacia finales del siglo VI o principios del siglo VII. La primera mención local, como ya se puso esta mañana de manifiesto en la charla del profesor Miguel, la primera mención local que lo vincula a la península se produce en el himno O Dei Verbum, que se atribuye, como él ha explicado, al monje beato de Liébana y que es considerado como el acta de nacimiento de este culto. Se trata de un texto que se fecha en el siglo VIII y en el que Santiago es aclamado en términos de aura cabeza de Hispania, nuestro protector y patrono nacional. Bueno, esta alusión al carácter protector del apóstol es importante porque nos remite a la siguiente cuestión que tenemos que abordar a la hora de analizar los orígenes del mito de Santiago, que, como decía al principio, es la de su relación con el Islam. Bueno, hay amplio consenso entre los que han estudiado el origen del fenómeno jacobeo en considerar que su origen en la península está muy ligado a la presencia musulmana. Ya lo ha puesto, como he dicho, de manifiesto esta mañana nuestro compañero. Una tesis que ha sido anunciada por autores de, digamos, de perfiles muy diversos, ¿no? Este es el caso en particular de Américo Castro, que afirmaba, como pueden ver en la diapositiva, que de no haber sido España sumergida por el Islam, el culto a Santiago en Galicia no hubiera prosperado. Bueno, en las antípodas ideológicas de Américo Castro, como saben, fue un historiador de la cultura, un hispanista, un filólogo que se exilió a raíz de la Guerra Civil y terminó su carrera académica en Estados Unidos durante varios años. Como digo, en las antípodas de Castro se encuentra este otro historiador, Justo Pérez de Urbel, un monje benedictino, franquista, muy apegado a la tradición nacional católica, el cual, en consonancia con lo que afirma Castro, señalaba que el sentido antiislámico de la devoción jacobea se dibujó ya con claridad desde los primeros momentos. Vuelvo brevemente al texto del himno. Este primer latido del mito jacobeo, como lo llama Márquez Villanueva, no hace ninguna referencia realmente explícita al Islam o a los musulmanes, si bien no parece muy descabellado ponerlo en conexión con el contexto peninsular de la época. De nuevo me remito a la charla de esta mañana, ¿no? En este sentido resulta, me parece de interés la apelación a la condición salvífica del apóstol respecto a la peste y a toda enfermedad, calamidad y crimen.
Pues en efecto, entre los males que aquejaban a los cristianos peninsulares ocupaba sin lugar a dudas un papel destacado la presencia musulmana. De hecho, este uso de la metáfora plaga para referirse al Islam tiene precedentes en la tradición cristiana, que se remontan al menos a la narración de la victoria de Poitiers en el año 732 por Beda el Venerable. Bien, esta misma metáfora aplicada al Islam la encontramos en el texto canónico de la aparición del sepulcro de Santiago, que es el que narra la historia compostelana, una crónica de la primera mitad del siglo XII, el cual contiene una referencia explícita a los musulmanes como peste. Y de hecho, toda la narración del hallazgo del sepulcro está situada en un marco ideológico de confrontación con el Islam, cuya llegada a la península habría provocado el olvido durante varias generaciones del lugar de la sepultura, de tal forma que su redescubrimiento en la época del obispo Teodemiro, hacia la década del año 810, entre el año 810 y 820, se describe en unos términos providencialistas como una señal enviada a los cristianos para mostrarles la determinación divina de hacer que prosperase la fe católica frente a los que llama gentiles, ¿no? Que evidentemente es una referencia, en este caso, a los musulmanes. Bueno, está el texto ahí, pero no voy a detenerme en una lectura pormenorizada. Bien, parecería lógico asumir que la dimensión antiislámica que adopta el culto jacobeo desde el comienzo de su aparición implicaba, de alguna forma, el desarrollo de un proceso de militarización que iba de alguna manera a exorbitar su idea inicial, ¿no? Si las tradiciones relativas a la venida a la península del Apóstol pertenecen al ámbito del mito, cabría decir lo mismo o incluso más respecto a su advocación militar, que es ajena a la tradición evangélica. Sin embargo, pese a que la actividad militar de Santiago no tiene nada que ver con los evangelios ni con la tradición canónica, eso no ha impedido que se llegara a convertir en el santo guerrero por antonomasia en el mundo hispánico. Desde la perspectiva de autores como el propio Américo Castro, el origen del culto jacobeo se encuentra unido de forma inextricable a la configuración de su advocación militarizada. Sus consideraciones a este respecto, como he sabido, están enmarcadas en el contexto de su idea de las amplias influencias que ejerció el Islam sobre las sociedades cristianas peninsulares y el correspondiente carácter híbrido de la cultura hispánica medieval. De esta forma, para Américo Castro, la sacralización de la guerra sería un ejemplo más de la influencia islámica. Como él mismo dice, del mismo modo que se imitaba a los musulmanes en múltiples aspectos de su existencia, se establecía también una correlación en cuanto al uso bélico de sus creencias, ¿no? Es decir, que esta sacralización de la guerra, que de alguna forma dará origen a la militarización del culto al apóstol Santiago, sería, a juicio de Américo Castro, producto de una imitación, como él dice, ¿no? De los cristianos respecto a los musulmanes. Bien, aunque la consideración de la militarización del culto a Santiago en términos de una mera proyección de la Guerra Santa Islámica supone una obvia simplificación, eso no significa que haya que descartar por completo la importancia de la presencia musulmana en la evolución del mito jacobeo. La invocación a Santiago como apoyo espiritual de carácter bélico aparece en las fuentes medievales como un referente cristiano equivalente o equiparable al que representaba Mahoma para los musulmanes. Esto es, por ejemplo, como pueden ver en la diapositiva, lo que indica la crónica de Fonsi Imperatoris, que es un texto escrito a mediados del siglo XII, ¿no? Iniciado el combate, los musulmanes llamaban e invocaban a Mahoma con trompetas de bronce, tambores y voces. A su vez, los cristianos invocaban de todo corazón a Dios nuestro Señor, a Santa María y a Santiago para que se compadeciesen de ellos y olvidasen los pecados de los reyes, los suyos y los de sus padres. De forma también muy similar, el propio Cantar de Mio Cid
es un texto escrito hacia el año 1200 aproximadamente, incluye también una referencia muy similar. Los moros, dice, llaman Mafomat, los cristianos Santi Yahweh. Bueno, aunque la presencia musulmana sea un factor que podamos tomar en consideración en el origen del culto jacobeo y en su progresiva militarización, sin embargo, no se puede minusvalorar ni soslayar la relevancia del proceso de sacralización de la guerra que tiene lugar en la propia tradición cristiana, es decir, no ya simplemente como una mera influencia islámica. Este es un aspecto fundamental que, bueno, que Américo Castro, por ejemplo, ignora ampliamente y, bueno, que quizás evidencia un poco la hipertrofia de su idea de la influencia islámica, ¿no? Que él, digamos, aplicó de una forma un poco indiscriminada. Así es, en efecto, las raíces de este proceso de sacralización de la guerra en la tradición cristiana son anteriores a la propia aparición del Islam, ¿no? El Islam aparece a partir del siglo VII. Y uno de los vectores iniciales, fundamentales de este proceso de sacralización de la guerra en la doctrina o en la tradición cristiana fue la santificación de miembros del ejército romano. Son muy conocidos, probablemente el caso más paradigmático es el de San Jorge, un soldado romano que fue ejecutado a comienzos del siglo IV en la ciudad de Nicomedia, en el oriente mediterráneo, al negarse a participar en la persecución de los cristianos que había ordenado el emperador, ¿no? Diocleciano en este caso concretamente. Tras recibir sepultura en la actual ciudad de Lod, según la tradición cristiana, fue canonizado en el año 494. Bueno, San Jorge, como he sabido, es uno de los más importantes patronos celestiales que es común a la cristiandad oriental y a la cristiandad occidental. También lo tenemos aquí en la península como patrón de la corona de Aragón, ¿no? Especialmente. Bueno, otro ejemplo muy conocido, que es el que también aparece en la diapositiva, es otro de estos soldados romanos martirizados, ¿no? Es el de Teodoro de Amasesa, también llamado Teodoro Tiro, a cuya advocación ya se dedicó una iglesia en Constantinopla en el año 452 y que fue el primer patrón de Venecia. Bien, posteriormente, durante el propio siglo V, la labor de autores como Agustín de Hipona abrieron definitivamente el pensamiento y la ética cristiana a la sacralización de la guerra, de tal forma que ya a mediados del siglo VIII podemos decir que estaban puestas casi todas las bases doctrinales y sociopolíticas necesarias para que la cultura del occidente cristiano sacralizara plenamente y con todas sus consecuencias la guerra. A partir de mediados del siglo XI, y en conexión con el proceso de reforma de la Iglesia, el proceso de sacralización experimenta una importante aceleración, de tal forma que la noción de guerra santa acabará adquiriendo su configuración plena, que finalmente desemboca, como he sabido, en la idea de cruzada ya a finales del siglo XI. Bien, la península ibérica evidentemente no fue ajena a los procesos que se estaban produciendo dentro del marco de la tradición cristiana, de tal modo que ya en la época visigoda existen evidencias de una progresiva sacralización de la guerra, por ejemplo, mediante la canonización de una liturgia bélica basada en las oraciones, las bendiciones y los cantos que se recitaban en la despedida y recepción del rey con motivo de una expedición militar, ¿no? Este es algo que ha estudiado, entre otros autores, el investigador alemán Alexander Bronich, como pueden ver en la diapositiva, ¿no? Bien, en la etapa posterior a la llegada a los musulmanes, a partir del año 711, este proceso de sacralización se va a desarrollar inicialmente sin ninguna conexión con el culto jacobeo en la península ibérica, ¿no? Por ejemplo, en algunos de los relatos más tempranos en los que se describen intervenciones sobrenaturales en contextos de guerra frente a los musulmanes, como por ejemplo los que narran las crónicas asturianas y que se refieren a la victoria de Pelayo en Covadonga, es directamente Dios el que presta su ayuda a los cristianos, secundariamente auxiliados por la Virgen, ¿no? Me estoy refiriendo a unos relatos son bien conocidos, ¿no?, de las crónicas asturianas sobre el triunfo de Pelayo sobre los musulmanes en Covadonga.
Bueno, actualmente se admite que el proceso de militarización del culto jacobeo se desarrolló de una forma progresiva, a lo largo de un periodo de tiempo amplio que se extiende entre los siglos IX y XII, y en el que cabe distinguir dos etapas que marcan, digamos, dos tipos distintos de actuación, indirecta y directa. La referencia más temprana a un vínculo explícito entre la guerra y el apóstol se registra en un diploma del año 893, donde Alfonso III implora su intercesión para conseguir la victoria sobre los enemigos. Alfonso III, rey de Asturias. Este tipo de apelaciones se registran en documentos posteriores elaborados en la Cancillería Regia de los reinos de Asturias y de León. Para encontrar una implicación, digamos, más directa del apóstol en la lucha frente a los musulmanes hay que esperar hasta la primera mitad del siglo XII. Un contexto histórico que ya está marcado, evidentemente, por la fuerte influencia del fenómeno de las cruzadas, ¿no?, que, como hemos dicho, comienza desde finales del siglo XI. Al narrar los estragos que causó la campaña de Almanzor sobre la Iglesia de Santiago en el año 997, y sobre la cual creo que hablará mañana el profesor García Fitz, la historia compostelana, que es esta obra redactada en el contexto de la Iglesia compostelana, evidentemente, en la primera mitad del siglo XII, se atribuye a Santiago la venganza sobre los musulmanes que la crónica previa de San Piro atribuía a la divinidad. O sea que de alguna forma aquí a Santiago adquiere un rol que anteriormente ocupaba la propia divinidad, ¿no? Es el texto que tenemos en la imagen, ¿no? Así pues, el Santísimo Santiago, que no quería que escaparan impunemente de su iglesia, que ellos con tanta soberbia habían pisoteado, los castigó con una enfermedad tan grande de disentería que, muertos la mayoría, solo algunos pocos regresaron a sus casas. Bueno, hay otras fuentes de la misma época, como la historia conocida como historia legionense, antes conocida como silense, y el Liber Sancti Jacobi, contienen las dos versiones más antiguas del relato en el que Santiago favorece la conquista de la ciudad de Coimbra por Fernando I de León en el año 1064. Es la primera acción de este tipo en el que se registra la participación del apóstol digamos, en la conquista de una ciudad. Esta crónica, la historia legionense, se refiere a Santiago también por vez primera como Christi Milites, es decir, como caballero de Cristo. Y asimismo lo llama Bonum Militem, buen caballero, y Strenuissimum Militem, caballero muy valiente. Sin embargo, en ninguna de ambas fuentes, la historia legionense o el Liber Sancti Jacobi, la acción del apóstol, digamos, tiene una naturaleza patente, es decir, Santiago apoya la lucha, pero todavía no porta armas. Esto aparece más tarde. Todavía en la segunda mitad del siglo XII, la crónica najerense, que está redactada hacia 1180, también lo describe como soldado de Cristo y mantiene el carácter meramente intercesor de su papel en la conquista de Coimbra, el cual incluso enfatiza, y esto es el texto que tienen en la diapositiva, mediante la contraposición de la labor que realiza el rey mediante la espada, ¿no? Es decir, lucha así pues el rey Fernando en Coimbra con la espada física. Y para que consiga la victoria, Santiago, soldado de Cristo, no deja de interceder ante el maestro. O sea, todavía no encontramos la figura de Santiago empuñando la espada y como combatiente en el campo de batalla. Bueno, hay dos hechos que resultan determinantes en la superación de este nivel de mera intercesión en la función bélica del culto al apóstol y que permite así la plena consagración de su advocación militar. El primero es la fundación en el año 1170 en la ciudad de Cáceres de la Orden Militar de Santiago, que fue la más importante de las órdenes militares hispánicas, y que, como pueden ver en la diapositiva, tienen la representación de la entrega del castillo de Uclés, que fue la sede principal de la orden, al maestre y fundador de la misma, Pedro Fernández, en el año 1174. Bien, el segundo elemento que va a terminar de perfilar la imagen belígera de Santiago será efectivamente su aparición como combatiente en el campo de batalla.
en el contexto de la mítica batalla de Clavijo. Como ven, casi todo lo que tiene que ver con Santiago está conectado de una u otra forma con el mito, ¿no? Bueno, Clavijo es esta localidad riojana donde el rey Ramiro I de León habría vencido a los musulmanes en el año 844. La más antigua descripción de esta batalla, de este hecho bélico, aparece en una fuente muy posterior a los hechos, que es la crónica de Lucas de Tuy, un autor de la primera mitad del siglo XIII. Muy cercano a esta crónica es el relato de otro autor también, de otro prominente miembro de la Iglesia castellana de la primera mitad del siglo XIII, que es Rodrigo Jiménez de Rada, el cual, como digo, contiene una narración muy similar a la de Lucas de Tuy, de este episodio, en el cual, si se fijan en el texto, que no voy a leer pormenorizadamente, pero si se fijan, en dos ocasiones afirma, se cuenta, se dice, ¿no? Bueno, hay aquí quizás una cierta nota de digamos, un escepticismo, ¿no?, acerca de esta tradición, ¿no?, a la que Jiménez de Rada parece que no está muy convencido de dar plena credibilidad. Bueno, además de suponer la plena culminación de la dimensión bélica de Santiago, en la cual se va a basar la iconografía canónica del Matamoros, que es la que hemos visto en la primera diapositiva de la presentación, ¿no?, este mito de la batalla de Clavijo resulta asimismo muy importante porque representa el origen del denominado voto de Santiago. 2 días después de la victoria, el rey Ramiro, se habría comprometido en la ciudad de Calahorra a entregar una serie de tributos a la iglesia de Santiago en agradecimiento por la ayuda prestada por el apóstol, ¿no? Como ya mostró en su día Emma Falque, que es la autora de la primera edición completa de la crónica de Lucas de Tuy, una de las fuentes que manejó este cronista en su narración de la batalla es un documento que es conocido como el Privilegio de los Votos. Un documento cuya copia más antigua data del siglo XII y se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago, y cuya autoría pertenece a quien figura en el documento como escriba y como confirmante del mismo, que es un canónigo compostelano llamado Pedro Marcio. Se trata, como han dicho los especialistas que han estudiado esta cuestión, de una pieza antológica de la falsificación medieval, y que supone, sin embargo, el paso decisivo en la afirmación de las virtudes guerreras de Santiago, ya que el documento incluye aspectos que son muy significativos, como el grito de guerra, el estandarte, el vexillum y la promesa del martirio, que son ya propios de la época de las cruzadas, es decir, del siglo XII, como estábamos diciendo. Por lo tanto, digamos que la cristalización de la imagen bélica de Santiago se sitúa en el contexto de la culminación de la sacralización de la guerra vinculada a la época y a la mentalidad de las cruzadas realmente, es decir, al siglo XII. Bueno, paso ahora a tratar un poco de las cuestiones de la representación del Matamoros, ¿no? Bueno, la amplísima iconografía de Santiago refleja las distintas versiones del culto jacobeo, que se concentran fundamentalmente en 3 advocaciones principales: el peregrino, el apóstol y el caballero. Contra lo que pueda pensarse, la representación del Santiago caballero es, durante la época medieval, la menos frecuente. A pesar de que, como digo, es la que acapara la percepción tal vez más moderna, ¿no? Es decir, la iconografía del combatiente con la espada en la mano. Esta imagen canónica del Matamoros, como la que aparece en la imagen, a caballo, con la espada en la mano y con cuerpos o cabezas de sarracenos o de enemigos a sus pies, plantea 2 cuestiones fundamentales. Por un lado, respecto a sus orígenes, hay que hablar de unos antecedentes históricos de este modelo iconográfico, ¿no? Algunos de ellos anteriores también a la propia tradición cristiana. Por ejemplo, entre los referentes más remotos que podríamos mencionar está el prototipo del denominado caballero luchador, ¿no?, que es bueno, una representación que cuenta, como digo, con una larga trayectoria histórica, cuyas manifestaciones más antiguas se vinculan a representaciones del poder imperial en la antigüedad,
como por ejemplo atestigua el ejemplo que ven en la imagen del sarcófago de Alejandro Magno del siglo IV a.C., está en el Museo Arqueológico de Estambul, o esta otra del arco de Galerio en la ciudad de Tesalónica. Como ven, son imágenes que, bueno, repiten un esquema iconográfico al que se amolda también la figura del Santiago Matamoros. Dentro de la propia tradición cristiana, la imagen del combatiente a caballo enlaza con la tradición de los 4 jinetes del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, del cual también se ha hablado esta mañana, uno de los cuales monta un caballo blanco, ¿no? Como vemos en esta imagen, que pertenece, bueno, a uno de estos manuscritos que ya conocen ustedes, son los Beatos, ¿no? Que contienen el comentario del libro del Apocalipsis que hizo el ya citado monje Beato de Liébana. Como hemos visto en una de las diapositivas anteriores, en el ámbito de la iconografía cristiana oriental existe desde al menos el siglo X una amplia tradición de representaciones de santos guerreros, como es el caso de Teodoro o de Jorge, que he mencionado anteriormente, ¿no? Combatiendo contra la serpiente o contra enemigos humanos que se sitúan a los pies de sus caballos. En la cristiandad occidental, en cambio, este modelo iconográfico es más tardío, aparece más tarde, como el propio caso de Santiago acredita, cuyas representaciones como caballero se concentran fundamentalmente en los siglos finales de la Edad Media. Ya hemos visto también que la consolidación de la imagen bélica de Santiago es tardía, no se produce prácticamente hasta el siglo XII. Una de las más antiguas representaciones de este Santiago Caballero es la que pertenece al manuscrito conocido como el Tumbo Menor de Castilla, que se encuentra actualmente en el Archivo Histórico Nacional, y que es un cartulario elaborado con los documentos más valiosos del archivo de Uclés, ¿no? Ya hemos dicho que Uclés era la sede principal de la Orden de Santiago. En la imagen, como se puede ver, es la imagen que hemos visto antes, en la parte central hemos visto antes la figura del rey, ¿no? El rey Alfonso VIII de Castilla con su esposa, la reina Leonor, y el maestre de la orden, Pedro Fernández. Y evidentemente en la parte superior ya tenemos a Santiago representado como caballero portando la espada. Algo más tardía, de comienzos del siglo XIV, es esta imagen que figura en la copia del Códice Calixtino de la Universidad de Salamanca. Más problemática es la identificación de la más antigua representación de la icónica imagen clásica del Matamoros, ¿no? Es decir, este Santiago a caballo, con la espada, con el estandarte y con los cuerpos de los enemigos, de los sarracenos, a sus pies. Esta es la imagen, como he dicho, canónica del Matamoros, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo, esto lo saben bien los expertos en la historia del arte, el conocido como tímpano de clavijo de la iglesia de Santiago ha sido considerada como la más antigua representación de esta imagen clásica del Matamoros. Sin embargo, en el año 2018, una investigadora gallega, si no me equivoco, Rocío Sánchez Ameijeras, publicó un estudio en el que planteaba que esta representación es una falsificación del siglo XVIII, que se realiza en conexión con el cuestionamiento del privilegio del voto, que ha sido una fuente de beneficios, obviamente, para la Iglesia de Santiago a lo largo de mucho tiempo, que se produce, como digo, ya en el siglo XVIII por parte del duque de Arcos. Otra imagen, esta es la referencia del estudio que he citado del año 2018 de esta investigadora gallega. Un asunto con mala pinta. Bueno, ya el título dice bastante, ¿no? Otra imagen que ha sido identificada como la más remota representación del Matamoros es la que figura en otro documento compostelano, el Tumbo B, realizado a comienzos del siglo XIV, en torno a 1325, a instancias del arzobispo llamado Berengel de Landoria. Sin embargo, tampoco hay unanimidad, por lo que parece, en torno a esta imagen, porque concretamente esos cuerpos, aquí sí ya tenemos los cuerpos a los pies del caballo, ¿no? Al parecer no son en este caso musulmanes, sino que son los burgueses locales que se habían sublevado contra el propio obispo. Por lo tanto, como digo, esta es una cuestión que sigue siendo debatida, ¿no? Bueno, si admitiéramos esta interpretación, cabría quizás admitir que la más antigua versión del Matamoros sería la que figura en este alto relieve de la iglesia matriz de Santiago, en la localidad portuguesa de Cacém, datada
también a comienzos del siglo XIV, en torno a 1330. En cualquier caso, parece evidente que solo a partir del siglo XIV se va a consagrar esta imagen clásica del matamoros. Aunque su proyección durante la época medieval es muy limitada y solo alcanzará una difusión máxima en épocas posteriores, como ya dije antes, desde la época moderna. Los siglos XVI al XVIII. Por ejemplo, este historiador, que es autor de una de las monografías sobre la representación del Santiago Matamoros, incluye unas 300 imágenes de lienzos y esculturas fundamentalmente, aunque añade este autor que si se contaran las que contienen los manuscritos y los grabados, se triplicaría el número de imágenes. Bueno, vamos a ir avanzando un poco porque el tiempo pasa y no me quiero extender demasiado. En 1492 se produce la caída de Granada. En teoría, una vez cumplida su misión en la lucha frente a los infieles, cabría pensar que la advocación militar del culto jacobeo estaba abocada a un cierto declive, una cierta extinción, ¿no? Sin embargo, realmente no fue así. El mito del matamoros, si ha demostrado algo, ha sido una gran capacidad de adaptación, siendo resignificado una y otra vez a lo largo del tiempo para servir de instrumento propagandístico en la lucha contra el enemigo, cualquiera que sea. En este sentido, hay diversos factores que explican su amplia continuidad en la época de la monarquía hispánica. Por un lado, la confrontación con los musulmanes se mantuvo activa durante el siglo XVI, tanto en el plano doméstico, con el problema morisco, que como hemos dicho terminaría de forma dramática en el año 1609 con la expulsión de los moriscos, a pesar de que eran teóricamente católicos, habían sido bautizados. Y en el plano exterior, obviamente, la rivalidad con el Imperio Otomano, ¿no? Bueno, a ello se añade también la apertura a partir de 1492 de, digamos, un escenario mucho más amplio de conquista y de evangelización, que es el Nuevo Mundo, que va a dar lugar a la aparición de una nueva advocación del santo, que es la del mataindios, ¿no? Bien, dado que el contexto político e ideológico del siglo XVI lo seguía haciendo útil, la monarquía hispánica va a promover de forma muy activa la figura del matamoros como un elemento de prestigio y de propaganda política. Y también a título de representación o de símbolo colectivo. Esta asociación de Santiago con la monarquía se intensifica de forma muy especial en la época de los Reyes Católicos, ¿no? Por ejemplo, con la incorporación a partir de 1493 de la Orden Santiago a la Corona de Castilla. Las órdenes militares, digamos, de alguna forma pasan a ser una dependencia de los reyes, ¿no? Bueno, este apego de los Reyes Católicos por Santiago se manifiesta quizás de una forma muy explícita, como ven en la imagen, en el propio sepulcro de los Reyes Católicos, que como saben se encuentra en la Capilla Real de la Catedral de Granada, donde ambos soberanos son glorificados como asoladores de la secta mahometana y exterminadores del herético fanatismo. Bueno, desde esta perspectiva no resulta sin duda llamativo el protagonismo que tiene Santiago en este sepulcro, donde la reina Isabel luce un medallón en el pecho. No se puede ver bien en la imagen y la verdad es que lamento no haber encontrado una foto más próxima. Luce un medallón con la imagen de Santiago. El rey Fernando, en cambio, lleva a San Jorge, que es el patrón de Aragón. Y en los medallones laterales vuelve a aparecer la imagen también de nuevo de Santiago Matamoros, ¿no? Que así, de esta forma, digamos, se integra de una forma muy clara en el repertorio iconográfico de la corona castellana durante el siglo XVI. A partir del siglo XVII ya, sin embargo, empieza a haber unos primeros síntomas de cuestionamiento que se van a ir acentuando poco a poco hasta que culminan ya en la época contemporánea. Un primer síntoma al respecto fue en el año 1617, cuando las Cortes de Castilla nombran a Teresa de Ávila patrona de todos los reinos de España. Bueno, esto fue percibido por los partidarios del apóstol como una auténtica afrenta, ¿no? Y se va a iniciar una larga polémica que quedaría resuelta en 1643, cuando el rey Felipe IV reconoce el patronato único de Santiago. Bueno, para apoyar la causa del patronato exclusivo del apóstol se compusieron en aquel tiempo obras específicamente dirigidas a enfatizar la especial relación de Santiago con la monarquía. Por ejemplo,
la que escribió el propio Francisco Quevedo en 1628, titulada Su espada por Santiago, solo y único padrón de las Españas. Bueno, como acreditan estos memoriales, como digo, se escribieron varios en esta época, el apóstol tenía todavía acérrimos partidarios, ¿no?, en la sociedad de la época, entre otros motivos porque la pertenencia a la Orden de Santiago era una fuente de prestigio social, ¿no?, todavía en esta época, porque era un elemento de proximidad con la monarquía, ¿no? Y aquí esto explica pues, que, por ejemplo, personajes tan célebres de la época como Quevedo, o también el caso de Velázquez, ¿no?, en esta imagen tan conocida, aparezcan representados como caballeros de Santiago con el símbolo correspondiente, ¿no? Bueno, como he dicho antes, la decadencia del culto jacobeo se acentúa de una manera muy apreciable ya en el siglo XVIII. Los jesuitas ya empiezan a hablar, bueno, empiezan a cuestionarse, ¿no?, elementos de los relatos medievales. El relato de Clavijo, de la mítica batalla de Clavijo, recordemos que es la primera vez donde Santiago interviene directamente en el combate, ¿no? Esto ya empieza a ser cuestionado como digo, por autores del siglo XVIII, como es el caso de Juan Francisco Masdeu, un historiador jesuita, un jesuita que escribió una historia crítica de España. También he mencionado antes el tema del voto de Santiago, ya también en el siglo XVIII esto empieza a cuestionarse abiertamente. Las Cortes de Cádiz finalmente liquidan el voto de Santiago en 1812, como es sabido también. Y bueno, la propia historiografía liberal del siglo XIX contribuye también a desacreditar claramente tanto el mito de Clavijo como el privilegio de los votos, que ya he dicho son dos aspectos que están intrínsecamente unidos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Modesto Lafuente, ¿no?, el autor de la historia de España más influyente, el prototipo del historiador liberal decimonónico, ¿no? Por no apoyarse en fundamento alguno racional histórico, dice Modesto Lafuente, ha rechazado ya la sana crítica a la famosa victoria de Clavijo, que historiadores posteriores atribuyeron a este príncipe y que ha constituido por siglos enteros una de las más generalizadas y populares tradiciones españolas. Bien, el nuevo contexto, obviamente, decimonónico tuvo una influencia decisiva, ¿no?, en el cuestionamiento de Santiago, que progresivamente va a ir, como dije al principio, quedando circunscrito, ya desde el siglo XIX, a sectores católicos muy conservadores, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la dimensión política e ideológica del mito de Santiago. Esta creciente identificación con los sectores de un españolismo más cerrado va a provocar también un cierto rechazo en otros sectores sociales e ideológicos, ¿no? He traído este ejemplo que me parece interesante, esta conocida caricatura de Castelao, ¿no?, que es uno de los personajes más influyentes en el origen del nacionalismo gallego, una caricatura que se llama Os Dous Espritos, perdón por mi falta de práctica en la lengua gallega, en la que se contraponen, como ven, la imagen del bondadoso y sonriente apóstol peregrino, que es el nuestro, ¿no?, entiendo, y el matamoros, que es el de ellos, ¿no?, cuya cabeza cubre un objeto que a mí se me parece sospechosamente a un tricornio de la Guardia Civil, pero no sabría realmente decir si es o no es. En todo caso, el rechazo del matamoros no se debe confundir con el del apóstol, ¿no?, porque de hecho el nacionalismo gallego fue el que introdujo a partir de la década de 1920 la celebración del 25 de julio como el Día Nacional de la Patria Galega, que fue luego retomada en la etapa democrática actual. Bueno, un ejemplo muy claro de la función que iba adquiriendo el mito jacobeo en el catolicismo más reaccionario de esta época lo encontramos, por ejemplo, en el contexto de la revista Acción Española, una publicación muy conocida de la década de los 30, que aglutinaba a los sectores más conservadores de la España de la Segunda República. Al año siguiente de su fundación se publica en esta revista un artículo del sacerdote Zacarías de Vizcarra titulado El apóstol Santiago y el mundo hispano, en el cual en pleno siglo XXI se mantiene el discurso de la misión providencialista de España en la derrota del maometismo.
invocando nada menos la ayuda de Santiago para restablecer el culto cristiano en la mezquita de Santa Sofía de Constantinopla. Bueno, a partir del número 33 de esta publicación, en la que escribieron artículos destacados representantes de la derecha y de la ultraderecha de la época, como Ramiro Ledesma Ramos o el propio José Antonio Primo de Rivera, se incluyó en la portada la imagen del Matamoros con el lema Santiago y Cierra, España, una alusión bastante inequívoca al espectro ideológico en el que se situaron. Bueno, el ejemplo de esta revista de Acción Española revela la vigencia del Matamoros como, digamos, referente patriótico de los sectores más tradicionales del catolicismo. Es una tendencia, obviamente, que se va a consolidar a partir del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, en el marco de lo que Hilari Raguer denomina la sacralización del pronunciamiento, y cuyas primeras manifestaciones se producen ya en el mes de agosto del 36, cuando el cardenal Isidro Gomá atribuyó un carácter providencial a la rebelión militar y varios obispos comienzan a hablar en términos de cruzada. Uno de ellos precisamente fue el arzobispo de Santiago, Tomás Muñiz Pablos, que el 31 de agosto del 36 publicó la siguiente declaración en el Boletín del Obispado. Cito: la cruzada que se ha levantado contra ellos es patriótica, sí, muy patriótica, pero fundamentalmente una cruzada religiosa, del mismo tipo que las cruzadas de la Edad Media, pues ahora, como entonces, se lucha por la fe de Cristo y por la libertad de los pueblos. Hay dos aspectos a tomar en consideración sobre el apoyo de la jerarquía eclesiástica al golpe de Estado. Primero, que la rebelión militar no se hizo en nombre de la religión, ni fueron los sublevados quienes solicitaron el apoyo de la Iglesia, sino que fue la Iglesia la que, como respuesta a la persecución religiosa que se desata en los primeros meses de la guerra, en la zona obviamente no controlada por los franquistas, se entregó, como dice Hilari Raguer, en cuerpo y alma a los franquistas. Este apoyo espontáneo de la jerarquía eclesiástica española obviamente aportó al golpe de Estado una imprescindible cobertura ideológica, cuyo papel fue esencial en la legitimación de la política de exterminio llevada a cabo por los franquistas. Como afirma Julián Casanova, cito: la entrada en escena de esta mentalidad de la Edad Media, de la Inquisición, de las cruzadas, alivió la crueldad del exterminio. Bajo el ancho manto protector de la Guerra Santa, el asesino de un rojo podía estar tranquilo, hacía un buen servicio a la sociedad y se aseguraba así un lugar en el cielo. Bueno, en otras palabras de este mismo autor, Julián Casanova, con el paraguas de la religión bien sujeto, la sangre no salpicaba. Bien, en este contexto de la sacralización del pronunciamiento es donde cobra, digamos, su sentido la reinstauración oficial del Patronazgo Nacional de Santiago, que decretó Franco en julio del año 1937, con el texto que se puede ver ahí en la diapositiva, pero que no voy a leer por limitarme en el uso de la palabra. El decreto establece el reconocimiento oficial de Santiago como patrón de España y se declara el 25 de julio como fiesta nacional. Esta resignificación de Santiago como un instrumento de la propaganda franquista, resulta coherente en el marco ideológico nacional católico que había legitimado el golpe de Estado. En efecto, como hemos visto ya, el franquismo había hecho un uso muy intenso de las ideas de cruzada y de reconquista para legitimar la guerra contra la República. Esto es lo que destaca la propia propaganda mediática de la época. Ya el propio día 25 de julio del año 37, es decir, el mismo día de la celebración del patrón decretada por Franco unos días antes solamente, ¿no? Cito: en la cruzada actual, 2 veces santa, porque está santificada por la religión y por el amor inextinguible a la patria, tengamos fe en nuestras convicciones y en la eficacia de nuestro esfuerzo. Y así, con la mirada puesta en Dios y guiados por el ejemplo del celeste adalid, esperemos la victoria final, que no se hará esperar a la justa ansiedad de nuestros corazones. Bueno, en el plano visual, la asociación más explícita de Franco con Santiago
es la que estableció en esta célebre pintura mural el autor boliviano Arturo Reque Merubia, que está ubicada en el Archivo Histórico Militar de Madrid, y en la que el dictador aparece representado como un caballero cruzado de la Reconquista, rodeado por una amplia representación de las fuerzas franquistas, el clero, el ejército, los falangistas, etcétera, todos ellos situados bajo la protección del Santiago Caballero o del Santiago Matamoros. Bien, en un plano, si me permiten, un poco más trivial, aunque muy significativo, hay que recordar una anécdota de la que se hizo eco hace algunos años la prensa local de Huelva, precisamente la violencia anticlerical a la que me he referido antes, que se desató a raíz del golpe de Estado en las zonas no controladas por los franquistas, afectó a una localidad de Huelva que se llama Castaño del Robledo. En la iglesia de Santiago de esta localidad había una imagen del Matamoros, como por tantos otros pueblos y ciudades de España, ¿no?, que fue destruida en el transcurso de estos incidentes anticlericales donde se quemaron iglesias, etc. Bien, cuando las fuerzas franquistas volvieron a tomar el control de la zona, el obispo de Santiago de entonces, que como ya he dicho antes era Tomás Muñiz Pablos, que era originario de esta localidad de Huelva, ordenó la elaboración de una nueva imagen de Santiago, a cuyos pies, en lugar de los moros, tenía que haber una representación de un combatiente comunista, que algunos identifican con Lenin. Bien, la imagen permaneció en la iglesia durante toda la época de Franco, hasta la transición, cuando no se sabe cómo, pero desapareció. Bueno, es la mejor representación, sin duda, del Santiago Matarrojos, ¿no?, que es la versión franquista del culto del apóstol guerrero. Bien. A pesar de este fuerte apego a las ideas de cruzada y de reconquista, hay que recordar otros aspectos también de la propaganda franquista que tienen que ver con la utilización del pasado medieval. Junto al fuerte dogmatismo nacional católico, el franquismo también tuvo una actitud muy pragmática, esto quizás es menos conocido, que le permitió integrar otras opciones ideológicas ligadas a otras lecturas del pasado, cuando le resultaba beneficioso o conveniente, ¿no? Hay que recordar que los contingentes franquistas incluyeron unas tropas de origen norteafricano, de origen marroquí, ¿no? Bien, en relación con la utilización de estas tropas, Franco desarrolló una retórica totalmente distinta de la Cruzada y de la Reconquista. Aquí se desarrolla una retórica no solamente ajena a cualquier atisbo de hostilidad hacia el Islam, sino desde una proximidad y amistad abiertas. Se podrían dar muchos ejemplos de este aspecto, digamos, de esta, vamos a llamarla maurofilia de Franco, ¿no? Pero hay una intervención que se produce en Sevilla, perdón, aquí está, que se produce en Sevilla precisamente en el año 1937 con motivo de la recepción de unos peregrinos. La profesora Maribel Fierro va a hablar luego de la peregrinación a la Meca. Bueno, pues estos eran unos peregrinos rifeños, norteafricanos, ¿no?, bereberes, que venían de la Meca, venían de hacer la peregrinación a la Meca, ¿no? Y entonces Franco los recibe allí en Sevilla, en el Alcázar de Sevilla, con toda la parafernalia mora, ¿no? Y les suelta lo siguiente: España y el Islam han sido siempre los pueblos que mejor se comprendieron. Cuando por estos lugares y estos campos vuestros antepasados pasaron, el pueblo musulmán tuvo una cultura, una ciencia, una grandeza que se funde en sangre de Marruecos y de España. Por eso muchos lleváis el apellido español, porque lleváis el recuerdo de la tierra española. Bien. En relación con esta retórica, digamos, maurófila, ¿no?, de Franco durante la guerra y después de la guerra, y respecto al caso específico de Santiago, hay también una anécdota muy significativa que cuenta el historiador Nicolás Cabrillana, que lo he citado anteriormente en esta obra, Santiago Matamoros, Historia e Imagen, una anécdota que él mismo afirma haber presenciado en un pueblo de Málaga que se llama Alozaina en el año 1938. Resulta que, lo resumo rápidamente, en esa localidad había un destacamento de combatientes norteafricanos que estaban allí acuartelados. Cuando llegó el día 25 de julio y se iba a celebrar la fiesta de Santiago, el cura iba a sacar la imagen del Matamoros
pero las autoridades militares rápidamente dijeron que ni hablar. Y entonces taparon con ramos de flores a los moros que estaban a los pies de Santiago, ¿no? Esto es algo que, como digo, narra el autor como testigo. Debía tener unos 12 o 14 años en esa época, entre 12 y 14 años, que él narra haber presenciado en esa localidad malagueña, ¿no? Bueno, para ir terminando rápidamente, perdón, vuelvo al punto anterior. Vale. Bueno, el final de la dictadura, evidentemente, y el comienzo de la democracia supusieron cambios muy sustanciales, ¿no? A todos los niveles en la sociedad española. Pero ello no va a significar la inmediata desaparición de la retórica nacionalcatólica de la Reconquista, desde luego, en la cual se insertaba, como hemos visto en el caso del franquismo, esta devoción por la figura del matamoros, ¿no? Tampoco la celebración de Santiago ha desaparecido, sino que ha mantenido también un papel oficial e institucional, en este caso no a nivel nacional, pero sí a nivel local en Galicia, ¿no? Puesto que en 1979 se declaró el 25 de julio como Día Nacional de la nueva comunidad autónoma. Y desde el comienzo de la democracia es habitual que a la ofrenda del apóstol asistan el jefe del Estado y o el presidente del gobierno. Bueno, me parece interesante comprobar cómo en ciertos sectores de la España actual sigue perviviendo la retórica, esta retórica que podemos llamar españolista, ¿no? Sobre Santiago Matamoros como un héroe nacional. En una obra que se publicó a comienzos del nuevo milenio y que ha tenido, desde mi perspectiva, una cierta influencia en la reconsideración del pasado medieval peninsular entre estos sectores, se planteaba, digamos, un abandono de los mitos españolistas, ¿no? Digamos que los mitos españolistas, después del franquismo, aparentemente habrían caducado, habrían ido cayendo progresivamente en el olvido, ¿no? Bien, realmente, a mi juicio, lo que ha sucedido más bien ha sido lo contrario, ¿no? Es decir, que en los últimos años, lejos de atenuarse, la mitología españolista se ha estado reforzando, ¿no? En los últimos tiempos, como digo, en el marco de lo que Eduardo Manzano, ya en el año 2006, caracterizaba como una enardecida vuelta a la ideología de Reconquista. Bueno, los primeros síntomas de la confirmación de esta tendencia se producen a comienzos del nuevo milenio, ¿no? Precisamente en el contexto de la gran conmoción que provocan los atentados del 11 de septiembre, cuando el presidente norteamericano Bush resucitó de alguna forma la noción de cruzada, ¿no? Para definir la guerra contra el terrorismo, ¿no? Él llegó a utilizar la palabra cruzada también en ese contexto, ¿no? Bueno, este discurso neocruzadista también apareció en España, dentro del mismo contexto político e ideológico de la guerra contra el terrorismo. Las tropas españolas que se integraron en la coalición internacional que llevó a cabo la invasión de Irak en el año 2003 adoptaron como símbolo la Cruz de Santiago, una decisión que provocó cierta controversia y acusaciones de cruzadismo por parte de las fuerzas de la oposición al gobierno, ¿no? Bueno, poco tiempo después, como es también sabido, no me detendré en ello, en su célebre conferencia de Georgetown, el presidente Aznar resucitó la utilización de la noción de reconquista, ¿no? Para explicar las causas del atentado o de los atentados del 11 de marzo, ¿no? Bueno, la intensificación del terrorismo yihadista, que sirvió de justificación para resignificar ciertos discursos ideológicos, también tuvo otras repercusiones, que en este caso afectaron de una forma directa a la imagen del matamoros. Pocas semanas después de los atentados del 11 de marzo del año 2004, los medios de comunicación se hacían eco de la decisión del Cabildo de Santiago de retirar la representación del matamoros, obra de José Gambino, que adornaba la capilla de la catedral dedicada a la advocación del propio apóstol. Bueno, los medios más tradicionales apenas disimularon la irritación, ¿no?, que les causó esta decisión, que según el Cabildo se había tomado antes de los atentados del 11 de marzo, si bien en estos medios, vamos a decir, más tradicionales, se aseguró que fue adoptada para no irritar al Islam. Bueno, algunos comentaristas elevaron un poco el tono realmente, llegando a considerar que la retirada del matamoros fue una auténtica afrenta nacional, ¿no? Como afirmaba este académico y literato. Esta acción habría estado en realidad motivada por razones políticas y su objetivo habría sido socavar la nación,
¿no? Dice, no se expulsa ahora Santiago, mata lo que sea, de las catedrales ni de la memoria de España por ser símbolo de un casticismo inquisitorial que a nadie ya preocupa, sino por constituir el más incómodo recuerdo de nuestro origen nacional. Todos los testimonios históricos de la forja de la nación española se han vuelto incómodos desde el 14 de marzo. El pobre Santiago es particularmente insoportable. Bueno, cuando años más tarde esta figura del Matamoros de Gambino fue repuesta en su ubicación original, las figuras de los sarracenos, fíjense, fueron tapadas con flores, ¿no? Una estrategia que, si recuerdan, ya hemos visto que tiene ciertos antecedentes, ¿no? Recordemos la anécdota que narra Nicolás Cabrillana. Bueno, este de la Catedral de Santiago no fue realmente el único Matamoros que fue censurado en España en los últimos años. Sin duda fue el más conocido, el de la Catedral de Santiago, pero no ha sido el único. Hubo otro caso similar en una pequeña localidad riojana llamada Nieva de Cameros, donde el párroco decidió quitar la espada de la figura del Matamoros, basándose en este caso en la voluntad de suprimir un símbolo de violencia. Bueno, sin embargo, pocos días después, parece ser que por iniciativa de los propios vecinos, la espada volvió de nuevo a las manos de Santiago. Bueno, en realidad, ya con esto voy a terminar, las controversias sobre la pertinencia de la imagen del Matamoros se vinculan con otros factores que no necesariamente están relacionados con el fenómeno del yihadismo. Su condición de símbolo asociado con conceptos medievales de guerra santa y de cruzada suscita rechazo entre ciertos sectores católicos que abogan por una adecuación de sus creencias al pacifismo o a una noción de pacifismo evangélico, ¿no? Esto es lo que, entre otros, ha expresado este teólogo gallego llamado Gumersindo Meiriño hace algunos años, ¿no? Cito, la figura de Santiago matando moros no parece la más adecuada a una visión cristiana de la vida, ni para presidir un templo en el que se habla de paz. Un apóstol de Jesús resucitado es un mensajero de la paz y no empuña armas ni espadas. Un seguidor de Jesús es aquel que es capaz de poner la otra mejilla. O el evangelio lo tomamos en serio o no lo tomamos, pero no lo mutilemos a espadazos. Bueno, estas reflexiones, vamos a llamar pacifistas, ¿no?, de Meiriño, tienen su contrapunto en otras apelaciones recientes al apóstol, en clave más españolista, desde sectores políticos bien conocidos, que en los últimos años insisten en utilizar las instituciones para difundir un discurso anclado en la noción más tradicional de reconquista. En este contexto, y junto a las imprescindibles felicitaciones al líder, estos sectores invocan cada 25 de julio a Santiago para que proteja a la patria, reclamando además, en consonancia con la tradición franquista, la restauración de dicha jornada como fiesta nacional. Por otro lado, los mensajes que se difunden en redes sociales durante los últimos años desde esta organización política, el texto se acompaña de una imagen del Matamoros, lo cual parece una señal indudable de la vocación del apóstol a la que dichos sectores apelan. Bien, bueno, en definitiva, para concluir, como decía antes, tanto la irritación que ha provocado o que provocó la retirada de imágenes como estas trasnochadas apelaciones al mito patriótico del Matamoros revelan, digamos, lo poco que ciertos sectores se han apeado de sus mitos más tradicionales, ¿no? En realidad, ciertamente se trata de una tendencia que no ha hecho más que acentuarse en los últimos años, bueno, al compás de la consolidación de unas tendencias o de unos sectores que ya apenas realmente se molestan en disimular la exaltación de viejos mitos nacionalcatólicos. Y nada más. Muchas gracias. Y fascinante cómo permanece esta imagen y esta noción, esta idea, y el hecho sobre todo de que en origen fue una especie de arquitectura ideológica religiosa, la posibilidad de reunir la imagen de un santo y un guerrero, aunque hay precedentes, por supuesto, como has mencionado, en San Jorge, San Teodoro, también el propio Constantino, o sea, hay
precedentes en el arte, también en el Rávena encontramos algunos escudos con escudos de armas con la cruz y demás, pero que realmente es una elaboración, la posibilidad de crear un santo guerrero que sea guerrero y muy adecuado a aquel contexto, y sin embargo ha prosperado, ha arraigado y ha permanecido a pesar de la enorme contradicción que existe con los propios fundamentos bíblicos y cristianos, ¿no?, de la concepción de la religión. Y es interesante que hayas cogido esa cita de ese párroco, creo, gallego, porque es una cosa como bastante elemental y evidente a la que él menciona, pero que a veces parece que lo olvidamos, ¿no?, porque se emplea y se usa este mito y esta noción como algo totalmente asumido, ¿no? Bueno, en todas las tradiciones religiosas, yo creo, en las grandes tradiciones religiosas hay tendencias muy contrapuestas, ¿no? Esto pasa en el cristianismo, en el catolicismo, y pasa igual en otras. Los mismos textos sagrados sirven para justificar, digamos, una visión pacifista de las relaciones sociales, y sirven para justificar la apelación a la fuerza o a la exclusión o a la segregación incluso de otros sectores o de otras comunidades, ¿no? Esto ocurre en el cristianismo porque, como digo, la tradición de la sacralización de la guerra en la tradición cristiana se basa en los propios textos evangélicos, ¿no? Es decir, que los mismos textos se pueden utilizar para una cosa y para lo contrario, ¿no? Igual que en el Corán hay quien ve un manual de fabricación de bombas y hay quien ve un texto de paz y amor, ¿no? Entonces, esto sucede así, ¿no? Sí, quizá también Es un poco, puede resultar un poco extraño o contradictorio, pero realmente es así, ¿no? Está más en la mente del que lo lee que es la propia base del texto, ¿no? Y luego también particularmente nuestra tradición, la construcción un poco de la identidad española está muy ligada a este mito de los reyes católicos, y a la confrontación con el Islam, ¿no? Existe en toda Europa con el tema de los turcos, pero España está especialmente... Sí, es interesante cómo el mito se ha ido resignificando en cada época y ha pervivido por diversos motivos a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Y antes del franquismo, los carlistas, hay un momento en el que desaparece un poco ese mito, fue recuperado realmente por Franco, ¿no? Sería algo que habría que estudiar, yo creo, más a fondo. Por lo que yo he podido leer para preparar esta charla, que la verdad he aprendido mucho, ¿no? Porque ya digo, no era un tema que yo conociera ni mucho menos a fondo, pero creo que todavía quedan muchas cosas para estudiar en torno a esta cuestión, ¿no? Porque ni siquiera respecto a la época franquista he encontrado trabajos específicos que aborden este tema, ¿no? Es decir, que creo que ahí hay una falta todavía de trabajo de investigación, ¿no?, bastante importante. Digamos que hay una bibliografía mucho más amplia de cuestiones artísticas e iconográficas, pero el plano ideológico, el plano político del asunto no ha sido, perdón, no sé lo que he hecho, no ha sido todavía abordado de una forma creo, tan exhaustiva, ¿no? O sea que en la Edad Media sí, ¿no? Respecto al periodo medieval sí hay un trabajo académico más intenso en relación con, como he dicho, de la militarización del culto y demás. Todo esto creo que sí se ha trabajado bastante más dentro del marco de ese proceso de sacralización de la guerra. Pero en épocas más contemporáneas creo que esa dimensión ideológica, política del mito de Santiago todavía no se ha estudiado. Por lo menos yo no he visto trabajos al respecto, ¿no? De hecho creo que la propia utilización del pasado medieval, por ejemplo, en el franquismo, no ha sido estudiada muy a fondo, ¿no? El medievalismo ha sido siempre muy reacio en España a abordar este tipo de temas, ¿no? Porque el medievalismo ha tenido una tradición académica muy conservadora en España y, ha habido una reluctancia bastante acentuada a la hora de tratar este tipo de cuestiones, de forma creo que totalmente absurda, ¿no? Porque, en fin, creo que hoy día estamos en disposición de poder analizar estas cuestiones desde una perspectiva académica, ¿no? Sin mayor dificultad, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Analizar cómo se utilizó el pasado, ¿no? Y cómo se ha utilizado a lo largo de la historia el pasado para legitimar el presente, ¿no? Esto es algo que el franquismo hizo de una forma intensísima, ¿no? Pero no solamente el franquismo, por supuesto, pero me parece algo realmente que está todavía pendiente de un análisis más amplio.
y quizá el hecho de que en los últimos 20 años haya habido acontecimientos muy curiosos que tú mismo has comentado, muy significativos a partir de cómo empezó el siglo XXI, ¿no? Con los atentados del 11 de septiembre y tal. Yo sí que he visto que en el plano académico, por lo menos, yo que empecé trabajando un poco en el tema de las relaciones a nivel artístico en el 2004 o así, vi que en aquel momento no era algo ni que se estuviera trabajando mucho y tal, y que ha habido un auge enorme de ese tipo de estudios y desde luego ponen de verdadera actualidad este tipo de enfoques, sí. Y o sea, que espero que en las próximas décadas y tal empiece a haber más trabajos, pero en todo caso es muy curioso también lo que comentabas, por ejemplo, de ese discurso que has mencionado de Franco, ese pragmatismo de... Sí, la maurofilia. De que son los pueblos que mejor se han entendido, el español y el islámico, que tampoco está tan distante de lo que realmente existía en la Edad Media, ese pragmatismo, esa ambivalencia o esa complejidad, ¿no? Sí, el franquismo hizo un uso muy propagandístico de esa amistad con los musulmanes desde la propia guerra civil, ¿no? Y luego Franco tuvo una relación siempre privilegiada con Marruecos. El rey de Marruecos era su hermano, los marroquíes eran nuestros hermanos y la relación con los pueblos árabes estaba basada en esa apelación al pasado musulmán de la península ibérica y que servía para fomentar esa idea de una relación especial entre los españoles y los musulmanes o los marroquíes sobre todo, ¿no? Eso es algo que se ha estudiado, ¿no? En cierta medida, pero creo que hay todavía bastantes cosas que se pueden analizar, ¿no? Quizás se ha prestado más atención al tema de la cruzada y de la reconquista, ¿no? Por ejemplo, hay estudios sobre la utilización de la figura del Cid, ¿no? En la época del franquismo, pero creo que todavía quedan muchos aspectos que sería interesante tratar. Creo que hay alguien que ha levantado la mano. Creo que lo que es el Camino de Santiago, como promoción y como viaje turístico casi, empezó, no recuerdo ahora el año, pero era aquí consejero de Cultura en Galicia, Montgomery, y presidente de Galicia, Fraga Ibar. Entonces, creo que empezó una propaganda intensiva que está dando sus frutos, y el Camino de Santiago tiene como un objetivo fundamentalmente económico. Porque atracción de turistas y después eso, de cada ciudad. Y no sé exactamente cuándo se considera que el Camino de Santiago es el primer camino cultural de Europa, pero ¿desde qué pasó? Desde el siglo XII parece ser que fue máxima expansión. Siglo XII. Siglo XX. Finales del siglo XX, ¿qué pasó ahí? O sea, la gente seguía haciendo el camino. ¿Cuánta gente venía? Parece ser que en el siglo XII, gente de Alemania, Francia, etc. Después hay un parón. Y realmente, cuando empezó, fue pues, a finales del siglo XX. Y los cursos y los frutos de la propaganda, de promoción, etc., empezaron ahora. En plan pasivo. Y coge todo el camino. ¿Qué pasó ahí? Incluso en la época de Franco. No sé, no había Camino de Santiago, habría 5. Esto se estudió, no se estudió porque hay ese bajón. Ya, pues no sé si soy la persona más adecuada realmente para responder a eso, ¿no? Porque es un tema, bueno, es evidente que hay un fenómeno de peregrinaciones en la Edad Media, ¿no? Ahora, sí, después bueno, yo no creo que nunca haya, como usted ha dicho, no creo que nunca haya parado quizás por completo, ¿no? Aunque, claro, como fenómeno turístico, evidentemente no creo que haya comparación con épocas anteriores, ¿no? Eso probablemente es así, evidente que hoy día hay un aprovechamiento turístico y económico del tema, ¿no? Eso es obvio. Pero no quiere decir quizás que el fenómeno desapareciese, el fenómeno de las peregrinaciones como tal desapareciese. Que fuese algo más elitista o más minoritario, probablemente, ¿no? La peregrinación a la Meca también ha sido algo siempre muy restringido entre los musulmanes, ¿no? A pesar... Yo creo que tenían que ir una vez en su vida. Bueno, no voy a entrar en la conferencia de la profesora Fierro, pero... Pero una cosa es que es una obligación
Es una obligación, pero siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. Eso es. Entonces, siempre ha sido algo elitista, ¿no? Siempre algo ha sido restringido a una minoría de personas que han podido realmente permitirse, bueno, hacer un viaje de esas características. Hoy día viajamos con mucha facilidad, pero a lo largo de la historia viajar ha sido algo mucho más azaroso, ¿no? Con lo cual, no sé, ya digo, en cualquier caso no me considero autorizado realmente para dar una opinión sobre esa cuestión. Lo lamento. Sí. ¿Alguna idea que puede explicar un poco lo que estás diciendo? Recordamos que en el siglo XVI se deshizo más o menos la Iglesia Católica, los anglicanos por un lado, los luteros por otro, los calvinistas, con lo cual de repente hay muchos menos católicos que querían hacer el camino. Eso por un lado. Y por otro lado, también, cosa curiosa, no me acuerdo exactamente cuándo, pirata Francisco Drake estaba asolando la costa de Galicia y escondieron la reliquia de Santiago. Y no se descubrieron hasta finales del siglo XIX, con lo cual, si no hay reliquias... O sea que durante tantos siglos... Correcto. Estuvo oculto durante una serie de siglos, 2 como mínimo. Sí. Y con lo cual, lo único que luego habría que mirar en el siglo XX, pero a principios del siglo XX en España, que sabemos que es súper complicado. Franco intentó resucitar el camino varias veces, pero sin éxito. ¿Sabes? Eso es lo que he leído. Yo creo que no lo promocionó. Yo, desde luego, no sé. Desde que empezó Portomeñi, que fue cuando empezó el peregrino aquí en Galicia y empezó a hablar y demás, y salvo determinada gente que sí podía ir por el año santo, el rollo religioso. Miguel Arrañaga, yo creo. Realmente arrancó era el tener la Olimpiada y el Expo y el año santo en el 93. Pero eso fue, sí, lo que digo, una promoción a nivel turístico del Camino de Santiago y fue Portomeñi, pero Franco ya había muerto. Miguel creo que quería hacer un comentario al respecto. Si me permitís, sí. Yo creo que de hecho, la pregunta que acabas de formular, ¿qué pasa con el culto y la peregrinación jacobea en todos estos siglos? Tiene mucho que ver con la propia evolución de Santiago Matamoros. Es decir, la evolución de Santiago Matamoros responde a una evolución histórica muy clara. Es decir, en el periodo medieval hay una expansión del culto jacobeo, de hecho hay 3 representaciones: Santiago Peregrino, Santiago Apóstol y Santiago Matamoros. El Santiago Matamoros es el que prevalece cuando, en el siglo XVI, XVII y XVIII, en la época del Imperio Español, un imperio que exporta por las armas una religión. Tiene mucho sentido que el apóstol Matamoros sea el símbolo de identidad nacional, de hecho, en ese periodo. Y eso coincide con una retracción de la propia peregrinación jacobea, en la cual incluyen factores como la expansión del humanismo en los siglos XIV, XV, XVI, las guerras de religión que ha mencionado usted. En fin, se convierte en un fenómeno de identidad nacional. Y por lo tanto, como fenómeno de peregrinación internacional, los siglos XVI, XVII y XVIII, el camino sufre un retroceso. En el siglo XX sigue siendo un símbolo de identificación nacional que tiene vaivenes, como nos ha mostrado el profesor, magníficamente, por cierto, enhorabuena por la conferencia, me ha encantado, cómo se utilizan a favor o en contra, desde Franco hasta Vox, estamos viendo la utilización de esta figura, pero ¿por qué se retoma el Camino de Santiago a fines del siglo XX? Hay un fenómeno que no solo afecta al Camino de Santiago y a España, afecta a todo el patrimonio cultural mundial. La utilización del patrimonio como un recurso económico fundamental que hay que explotar. Y a fines del siglo XX en España se descubre que el patrimonio, o sea, que debemos ser un país de turismo, no solo de turismo de playa, sino que hay que explotar un turismo interior que se vincula con la cultura. Y es ahí cuando las diversas comunidades autónomas que están vinculadas al Camino de Santiago ponen en valor el camino. Se crea el año Xacobeo, la sociedad de gestión xacobea, que es fundamental en la gestión del camino, en su promoción internacional, en su marketing internacional, etc. Y de ahí el éxito. Es decir, pero eso obedece a un fenómeno que es mundial. Cómo el patrimonio histórico, artístico, arqueológico, etc., se ha utilizado como un recurso económico. Y esa es la causa de que en los últimos
40 años, podríamos decir, haya habido un boom absoluto del culto jacobeo, que muchas veces ya no tiene nada que ver con el culto religioso. Porque si ustedes analizan las estadísticas de la Catedral de Santiago, el 70% de los peregrinos que llegan a Santiago no lo hacen por razones religiosas. Es decir, lo hacen por turismo. Lo cual a mí me parece fantástico. Porque en la Edad Media había muchísima gente que no peregrinaba a Santiago por religión. Peregrinaban para ganarse la vida, para empezar. Entonces yo creo que, respondiendo a su pregunta, la evolución del Camino de Santiago, como la de Santiago Matamoros, responde a las diversas circunstancias históricas que se han dado a lo largo del tiempo. Desde una época medieval, con sus circunstancias, a una época imperial, la pérdida de un imperio, la república y lo que supone primero la guerra y después la dictadura como reacción, como nos han enseñado, y finalmente la utilización de un culto en la cual además se está poniendo en valor otras imágenes de Santiago que no son solo la del Matamoros, ¿no? Yo creo que la respuesta estaría un poco estar atento a las diversas circunstancias históricas, y ahí entenderíamos qué sucede con el culto y la peregrinación jacobea, y por supuesto con la imagen del Matamoros. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Nicolás, le he activado para que pueda usted intervenir. Ya puede... Perfecto. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Mi pregunta, bueno, buenas tardes. Mi pregunta iba en relación a precisamente lo que comentaba también antes la profesora Monteira, que me llamó mucho la atención el discurso de Franco en Sevilla, bueno, la diapositiva entre Franco y el Islam. Precisamente la adopción de ese discurso que tendemos a asociar, bueno, las ideas que precisamente apoyan las tesis de convivencia en Al-Ándalus, que un poco defienden también todo el progreso intelectual y científico que se dio, se tienden a asociar más a corrientes historiográficas liberales, no precisamente conservadoras, sobre todo después del siglo XIX. Me sorprendió mucho que el franquismo adoptase ese discurso y no sé hasta qué punto esto es habitual o se dio en más circunstancias en lo referente a la historia medieval y su interpretación historiográfica, la adopción de, bueno, discursos en principio ajenos a la propia ideología, me estoy liando, a la propia ideología del régimen, para aprovechar una coyuntura política. No sé si se puede aplicar también a otros mitos medievales o otros aspectos. Bueno, a ver, es una cuestión complicada. Yo creo que la ideología, digamos, que podemos llamar propiamente franquista es el nacionalcatolicismo, ¿no? Es la ideología franquista, es la ideología propia del franquismo. Ahora, Franco, evidentemente, durante la guerra e incluso después de la guerra, por determinados intereses políticos o ideológicos, como hemos dicho, hizo una utilización muy intensa del pasado para legitimar sus intereses, ¿no? Y en ese sentido, pues no dudó en recurrir a visiones del pasado que estaban, en teoría, en contraposición, en cierta contradicción con esa visión favorable respecto a los musulmanes o al Islam, ¿no? En principio, digamos, exaltar al mismo tiempo la reconquista y la cruzada y el sentimiento de apego, de proximidad o de cercanía con los musulmanes parece algo contradictorio, ¿no? Pero bueno, estas contradicciones forman parte también de determinadas construcciones ideológicas y políticas, ¿no? También es contradictorio el hecho de que un historiador republicano como era Sánchez Albornoz sea el máximo apologista de la noción nacional católica de la Reconquista. Y eso también parece algo a priori que resulta algo llamativo, ¿no? Pero es así, ¿no? Sánchez Albornoz, en el marco de esa controversia que tuvo con Américo Castro, contra esa idea de la convivencia o de la tolerancia de Américo Castro, fue el que exaltó de una manera más explícita el concepto de reconquista como forja del talante nacional español. Y sin embargo, Sánchez Albornoz, al igual que Américo Castro, fue un exiliado republicano, no fue un franquista. De hecho, nunca quiso volver a España mientras vivió Franco, se negó radicalmente, fue presidente de la República en el exilio. O sea, fue una persona apegada a ese ideal republicano y, sin embargo, exaltó la Reconquista como
Él lo llamaba, él lo llegó a calificar como la clave de la historia de España, lo consideraba el hecho determinante y decisivo de la historia de España, ¿no? Es decir, que hay efectivamente contradicciones aparentes, pero que, bueno, están ahí, ¿no? No podemos soslayarlas, no podemos obviarlas porque forman parte de la realidad ideológica, o en este caso, historiográfica de ese periodo. Muchas gracias. Carlos. Sí, quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es, me llamó mucho la atención lo del lema de Santiago de Cierra España, que parece ser que, según apuntas, o según entendí yo, salió por primera vez en la revista de Estado de Acción española, ¿no? Acción Católica, ¿no? No. Ah, entonces te entendí mal. En las fuentes medievales hay referencias a la invocación de Santiago con ciertas expresiones o con ciertas, pero no el Santiago y Cierra España, no. Esto más bien creo yo que es algo de época moderna. Yo creo que quizás Miguel esto seguramente... Yo es que siempre pensé que esto había surgido en el cómic este de Roberto Alcácer y Pedrín, que era donde realmente se popularizó. No, es anterior. Es anterior. Es anterior. Igual que, por ejemplo, el propio nombre Matamoros y la palabra Matamoros tampoco es medieval. No hay referentes latinos de la palabra Matamoros. Es decir, que su aparición en las lenguas romances debe ser ya tardía, debe ser una aparición tardía. Entonces, lo del Santiago y Cierra España creo que ya aparece en el Quijote, si no me equivoco, pero yo creo que es anterior, creo que es incluso anterior. Aunque realmente en lo que he leído no he conseguido, al igual que no he conseguido enterarme realmente de cuál es la alusión o la apelación más antigua de la palabra Matamoros, y he buscado, pero no he conseguido enterarme, también aparece en el Quijote, pero tampoco he conseguido saber cuál es el origen, digamos, las primeras referencias, ocurrencias de esa expresión. Pero en todo caso no es contemporánea, es mucho más antigua, pero no es medieval. Y con respecto a la aparición de la iconografía de Santiago Matamoros, que apuntas que se consolidó, ¿no?, en el siglo XIV más o menos. Sí, a partir del siglo XIV. Llama la atención una cosa, que es el color del caballo, que es tan importante, por lo menos en el mito. ¿Se sabe algo del origen? Bueno, eso yo creo que está ligado quizás a la tradición del Apocalipsis, ¿no? Del jinete del caballo blanco, ¿no? Que representa la victoria, ¿no? Creo que es el que representa la idea de la victoria. Sí. No sé si cada uno lleva un arma, sí. En este, el blanco lleva el arco. El arco me parece que no sé si es el hambre, una de las cuatro desgracias. No es victoria, es negativo. La representación de la representación del apóstol en el Apocalipsis habla del jinete fiel y veraz, que aparece que no es uno de los cuatro jinetes que representan catástrofes. Es el jinete fiel que destruye al anticristo, antecesor de la llegada definitiva de Cristo. Ya había un comentario que has hecho, Inés, sobre si los carlistas utilizaron también el símbolo. Hay que tener en cuenta que, como os acaba de decir Alejandro, Santiago se convierte en un símbolo del nacional catolicismo español. Y el carlismo no tiene un origen en toda España, tiene un origen muy focalizado en diversas regiones, País Vasco, Navarra, Cataluña, etc. Por lo tanto, no siguen esas figuras. No es importante, porque hay que tener en cuenta que en ciertas áreas, por ejemplo, en el área de San Millán de la Cogolla, a quien se venera es a San Millán representado como Santiago Apóstol. Y en León se representaba a Santiago, pero no en Castilla. Es decir, Santiago no tuvo, digamos, un culto unánime, sino que fue utilizado posteriormente con una idea de la unificación de España y de la creación del imperio, se utiliza como un símbolo de identificación nacional, pero no necesariamente es seguido en todas y cada una de las regiones de España, como es lógico y sucede con todas las advocaciones, ¿no? Y esto sucede también con, digamos, los partidos políticos. El partido carlista, tradicionalista, muy católico, Dios, patria, pueblos y rey, con esa idea de pueblos medievales, no es necesariamente no tiene esa misma idea de España que tiene el nacionalcatolicismo franquista. Desde luego no hay una sola alusión en el tradicionalismo carlista a Santiago Apóstol.
y si recuerdo mal, tampoco existe una idea de cruzada, que es puramente franquista. Porque recordemos que Franco era franquista, no era falangista, no era carlista, no era nada de eso. Él era franquista, con todo lo que ello conlleva. Y por esa misma razón fue apartando a todos estos partidos del poder hasta quedarse él solo, utilizando de ellos los símbolos y lo que le interesaba. Con respecto a la iconografía, la imagen que aparece con la espada, ¿puede ser una apropiación también del Islam? En el Islam, para justificar la expansión que utiliza, alzar la espada en defensa del Islam, ¿se le puede considerar también una apropiación? Bueno, lo que pasa es que en el Islam no tenemos, hasta épocas más tardías, digamos, representaciones figuradas, ¿no? Están mucho más localizadas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Ya he dicho que hay un cierto paralelismo en la cuestión de la invocación de Mahoma y de Santiago en las fuentes medievales, ¿no? Y Mahoma tiene una fuerte dimensión bélica en la tradición islámica, ¿no? Mahoma combatió en persona contra sus enemigos y es considerado un referente en la tradición islámica del yihad, ¿no? Porque venció a sus enemigos y lo hizo combatiendo contra ellos, ¿no? Por lo tanto, bueno, digamos que en ese sentido sí hay un paralelismo, ¿no? Ahora, en cuanto ya a lo que es la representación, digamos, iconográfica, yo creo que ahí no cabría quizás ver esa misma comparación. La espada, además, en el contexto por lo menos iconográfico cristiano, tiene lo de la forma de la cruz. En los propios cantares de gestas se asocia la espada mucho más a los cristianos que a los musulmanes. Pero no sé si te refieres a algún tipo de... No, porque cuando se justifica la justificación del final de los árabes para la expansión militar, siempre es uno de los títulos que se suelen dar a los califas o a los monzores, alzar la espada en defensa del Islam. Aquí sería a la inversa, Santiago alza la espada como se representa en defensa del cristianismo. Sí, es un paralelismo interesante, sí. Tenemos varias preguntas aquí de asistentes. Mado Requena lleva un rato con la mano levantada, que voy a activar. Gracias por tu paciencia, Mado. Cuando quieras activas tu micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería hacer, porque yo vivo en la zona de Levante, entonces me parece muy curioso porque aquí tenemos el San Jorge Matamoros. Y yo creo que la zona de Levante fue una de las últimas que tuvo reductos musulmanes. Mado, ¿nos oyes? Se ha cortado. Ah, que se le ha quitado, alguien le ha quitado. De verdad, tengo al informático corrigiendo cosas. Creo que ya puedes. ¿Me oyes, Mado? ¿Ahora se me oye? Por favor, ¿no el papel de moderador, Amado? Bueno, que estaba diciendo que yo vivo en la zona de Levante, entonces hay un paralelismo con el Sant Jordi Matamoros, creo yo, y el Santiago Matamoros, ¿no? Yo supongo que porque aquí se adoptaría más a San Jorge. Pero más o menos es lo mismo, también se representa con un caballo blanco. Lo que pasa es que no lleva espada y en teoría es también Matamoros, pero se representa con flechas, como matando a los moros con flechas. Entonces me ha resultado curioso porque también a raíz de los atentados del 11 de marzo, en Madrid también la figura que hay, por ejemplo, en Alcoy, del San Jorge Matamoros, se tapa cuando sale en procesión con flores. Entonces los moros no se ven, solo se ve el San Jorge. También en un caballo blanco, por eso me parece a mí que es más, supongo que Santiago es más de la zona del norte y el San Jorge se adaptaría más a lo mejor por la influencia de Cataluña en la zona de Levante. ¿Y has notado cambios en la celebración de la fiesta de moros y cristianos a raíz de estos sucesos? Porque también se emplean imágenes y demás. Sí, sí que hubo, porque había varias asociaciones musulmanas o árabes y tal que sí que se quejaron. De hecho, yo creo que se llegó a tapar los moros que hay en la figura. Creo que hay dos. Además, es que la representación del San Jorge es la misma de algunas imágenes que ha puesto
en la presentación. Entonces creo que eran 2 moros y está el San Jorge con el caballo con las piernas levantadas y el San Jorge en la actitud de tirar flechas. En vez de una espada son flechas. Y sí que hubo, sobre todo después de los atentados, sí que hubo 2 o 3 años que hubo asociaciones que metieron mucha presión para que se quitara eso. Cuando en realidad es una fiesta que no tiene ninguna, no sé, connotación en contra de los moros ni nada, ¿sabes? Entonces resulta curioso que justo cuando sale en procesión la imagen el día de San Jorge, tú ya no ves los bajos de la imagen, solo ves medio caballo y a San Jorge, porque el resto está todo tapado. Cualquier día le ponen una flor también en la espada a Santiago. La flecha. Gracias, Mado. Bueno, voy a darle paso a Elvira, que también lleva un rato esperando para participar. Gracias por tu paciencia. Elvira, cuando quieras puedes activar el micrófono. Sí, hola, buenas tardes, me encantó la presentación. Yo quería remontarme un poco más atrás, igual en esta lucha contra el Islam en Europa, hasta qué punto se parte de Poitiers, ¿no? De la batalla de Poitiers del 732, y si esa batalla es considerada realmente como el freno a la conquista islámica de Europa, y que es a partir de allí cuando toma sentido pues todo lo que viene posteriormente en la península, y si esa batalla contra el Islam, mito o no, produjo también, al igual que en España, en Santiago, produjo alguna imagen como de esta salvación, o si es encarnada en algún santo o en algún patrono, y qué conexión tendría Poitiers con todo el camino, porque tengo entendido que es una encrucijada, bueno, que nació básicamente, ¿no? el lugar como tránsito también de peregrinos, y el gran concentración de monasterios y de cultos. Entonces me gustaría como que todo ese trayecto, si nace en Poitiers, si podemos remontarnos a eso todavía más atrás. No sé si te pregunta iría a ti o al historiador que esta mañana ha presentado, pero es que perdí la conexión momentáneamente, no pude preguntarle. Entonces, bueno, te la propongo a ti, ¿cómo ves tú este mito de Poitiers en relación al Islam y a la península y a Europa? Bueno, Poitiers fue, digamos, el límite de la expansión islámica en Europa en el siglo VIII. A partir, digamos, del 732, los musulmanes ya no efectuaron más conquistas territoriales, y de hecho pocos años más tarde empezaron a retroceder territorialmente en el sur de Francia, ¿no? En el territorio de Narbona, sobre todo, de donde fueron desalojados por los carolingios, por los francos, que luego incluso también actuaron en la península ibérica y arrebataron también algunos territorios a los musulmanes aquí en la península ibérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, sí se considera, bueno, como un punto de referencia, aunque luego historiográficamente pues se haya podido sobredimensionar o incluso algunas veces tal vez también exagerar en cierta forma la repercusión que pudo haber tenido, ¿no? Pero bueno, sí que supone un cierto límite a la expansión musulmana, que evidentemente tuvo un periodo de desarrollo y llegó a un punto, a un límite en su desarrollo también, ¿no? Y bueno, digamos que ahí en ese momento queda establecido ese límite, ¿no? Luego ya si eso dio lugar a alguna advocación particular o algún fenómeno similar al de el Matamoros o de Santiago, pues la verdad sinceramente no sabría decir, que yo sepa no, pero tampoco no te lo puedo asegurar, ¿no? Hasta donde yo conozco ese tema no ha surgido de ahí nada similar a lo que fue el culto de Santiago en la península ibérica. No está conectado, por lo menos de forma directa, que yo sepa, con un fenómeno similar al de Santiago en la península ibérica. Miguel. Un comentario. Yo le recomendaría a Elvira que teclee en Google
Batalla de Poitiers, y miren las imágenes. Hay un cuadro del siglo XIX, lo tengo aquí delante, pero no recordaba al autor, de Charles Steuben, el autor francés que vivió a caballo entre el 18 y el 19. La representación de la batalla de Poitiers es idéntica a la de la batalla de Clavijo. Es decir, aparece Carlos Martel con un caballo blanco, destrozando al enemigo y con un crucero en la parte derecha de la imagen. Es decir, no genera, la batalla de Poitiers no genera, al menos que yo sepa, mitos como medievales, etcétera, pero sí está en la tradición histórica francesa, en esta pintura histórica, sí aparece como un referente, como un auténtico mito. Es decir, de alguna manera sí que sirve en esta pintura historiográfica francesa, sí aparece como un referente, como un símbolo de identidad nacional, podríamos decir. Ahí, de alguna manera, en esa corte carolingia que derrota a los franceses y les pone freno, pese a que Francia estuvo ocupada en buena parte muchas veces por el Islam, sí está en la mentalidad del siglo XIX, en esta historia histórica, sí está la batalla de Poitiers en ese imaginario, podríamos decir, ¿no? Colectivo. Bueno, de acuerdo, muchas gracias. Gracias, Elvira. Mado y Elvira, si podéis quitar la mano levantada, porque si no soy incapaz de saber si quedan preguntas disponibles después. Raquel Díaz Fernández creo que también quería hacer una pregunta. Raquel, ya puedes activar tu micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitar por la presentación. Me ha llamado mucho la atención cómo ha llevado desde los orígenes hasta momentos tan actuales como 2018. Y en relación a eso, igual me salgo un poco del camino, me llama la atención cómo utilizan, cómo se apropian de mitos medievales en la actualidad, y me gustaría saber esos sectores equivalentes a los que lo están utilizando aquí en España, si hay en otras zonas de Europa utilizando también mitos medievales o algún tipo de elemento medieval. Me estoy saliendo totalmente del camino y a lo mejor la respuesta es complicada, pero... No es complicada, es bastante sencilla. La utilización ideológica política del pasado medieval es generalizado en todo el mundo, no solamente en Europa, sino también fuera de Europa, ¿no? Tienes que recordar, bueno, algunos atentados que hubo en Nueva Zelanda hace un par de años, donde, bueno, el autor de esta matanza había escrito en sus armas una serie de nombres, de personajes y de, digamos, de episodios históricos, digamos, relativos a la rivalidad o a la lucha con los musulmanes en Europa, sobre todo, como Lepanto, por ejemplo, creo recordar uno de ellos, y el propio Pelayo también estaba escrito. Es decir, que es una tendencia generalizada y además una tendencia que tiene raíces, digamos, más antiguas, ¿no? Porque la Edad Media, al ser considerada como la época de formación y de expansión del cristianismo y del catolicismo, ha tenido siempre pues una función muy relevante desde el punto de vista ideológico para esto, ¿no? Entonces es algo muy generalizado y que además actualmente está en auge, ¿no? Como digo, no solamente en España, sino en Europa. La palabra reconquista, sin ir más lejos, es un referente que se utiliza entre estos sectores, ¿no? No solamente en España, sino en España también. Sí, en toda la zona cristiana. Sí, en países fundamentalmente donde predomina la tradición cristiana, sea en Europa o sea también en Estados Unidos, ¿no? Otro ejemplo también es el de este terrorista. En 2011 cometió unos atentados en su país y, bueno, él fue autor de un manifiesto donde hacía referencias a los templarios y también a la Reconquista, por cierto, ¿no? O sea, es muy generalizado. Sí, vale. Muchas gracias. Falta autoridades, como comentaba antes, los Bush y algún determinados discursos que se han introducido que rememoran cosas del pasado, ¿no? Bueno, pues yo se me ocurrirían muchísimas otras preguntas, pero creo que estamos ya en una hora que convenía hacer un pequeño descanso. Creo que ya no hay más preguntas en la distancia y bueno, si queréis hacemos un descansito y retomamos ahora a las 7 en punto. Gracias a todos por la participación.